Exgobernador Amaya, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue. Hola Camila, un saludo especial para ti, para la mesa de trabajo de Blue y para toda la audiencia. Qué bueno que podamos hacer esta entrevista. Mire, yo le decía que no es que queramos darle vuelo a unas denuncias que se hacen anónimas en Twitter o a través de unos blogs y demás, sino por la preocupación que vemos de un colega suyo, que es Juan Manuel Galán, que dice que si quieren ser fuertes, ustedes en la coalición de la esperanza deben despejar dudas, aclarar temas y hablar siempre con la verdad. Es clave que usted y la alcaldesa Claudia López clarifiquen la información que presenta esta cuenta, en donde dice que el Partido Verde siempre ha tenido como bandera la lucha contra el clientelismo y la corrupción, pero que en el departamento de Boyacá se hicieron muchos favores de nombramientos a la alcaldía de Bogotá y de la alcaldesa Claudia López. Bueno, lo primero que hay que decir es que yo siempre he dado todas las explicaciones frente a este tipo de cosas que no son nuevas. Esto está desde hace 2 años cuando se hicieron los nombramientos. Incluso hay que decir, estos nombramientos se hicieron hace más de 2 años, cuando yo ni siquiera tenía intenciones de ser candidato presidencial ni nada. Y sobre los 2 nombres que menciona ahí ese hilo, que yo le pediría al profesor que pusiera la cara, que hiciera las denuncias propias, que se diga que es que en Boyacá no se puede denunciar por seguridad, me parece que eso no tiene ningún sentido. Yo creo que todos los periodistas en Colombia tienen la posibilidad de hacerlo y esto no es... El departamento de Boyacá es el más seguro de todo Colombia. Allí hay indicadores de seguridad como en Noruega o en Dinamarca y es bueno que el profesor pues pusiera la cara. Pero siempre he salido con toda la claridad a las explicaciones sobre los 2 nombres. Germán Aranguren. Germán Aranguren es un gran jurídico que trabajó en la alcaldía de Petro en Bogotá, que trabajó después en mi gobernación, y no porque yo le estuviera pagando un favor a Petro, porque ni lo conozco ni he hablado nunca con Petro, sino por sus capacidades. Después el señor fue llamado por el gobierno de Bogotá a trabajar como jurídico. Bueno, y la razón por la que la llamaron es porque Boyacá dejó de gastar un montón de recursos y salvó un montón de recursos porque hizo un buen trabajo en la defensa jurídica. La señora Luzmari Cárdenas, bueno, ella era funcionaria del Gobierno Nacional, de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que había ganado un concurso. Claramente yo no le estaba pagando ningún favor a Duque porque se había ganado un concurso. Yo la conocí siendo vicerrectora administrativa de la UPTC cuando lideré un movimiento estudiantil en defensa de la educación pública, una crisis de la UPTC. La invité a ser mi secretaria de Hacienda, después la llamaron de Bogotá porque hizo parte de un gobierno verde exitoso y la llamaron a asumir un cargo a nivel nacional. Pues de pronto algunos no lo entienden, pero en Bogotá ganó un gobierno verde y está gobernando con quienes han hecho un buen trabajo en gobiernos exitosos verdes como el de Boyacá, un gobierno que ha sido premiado por diferentes instituciones, que fue reconocido, que tuvo la mayor imagen favorable de todo el país de los gobernadores, los líderes de opinión lo categorizaron como el mejor gobierno departamental y que además ganó un premio de mejor gobierno departamental en superación de la pobreza. Entonces hasta ahí no hay ninguna corrupción, ahí no hay nada ilegal. Pero, correcto, exgobernador. Ni tampoco antiético, es decir, que 2 funcionarios extraordinarios puedan trabajar hoy en el distrito, entonces ellos no deberían trabajar porque son de Boyacá, porque trabajaron conmigo, porque son del Partido Verde, pues me parece que eso no tiene ningún sentido. Ahora, Exgobernador Amayo, pero déjeme entonces ahí lo interrumpo. Usted dice, aquí no hay nada ilegal, no hay nada antiético, que 2 personas puedan trabajar del departamento de Boyacá en la administración de Bogotá. Pero quiero hacerle referencia a otro punto que se menciona, y es los nombramientos que tienen que ver con el secretario de gobierno de la doctora Claudia López, de Luis Ernesto. ¿Por qué razón? Porque hablan de este profesor que usted dice, y tiene razón, debería dar la cara con las denuncias, claro. y por eso solo lo llamo por cuenta de las explicaciones que pide su colega Juan Manuel Galán. De lo contrario, sería otra denuncia en redes sociales, pues anónima. Pero pues como... Es un fake, Camila, porque ahí dice que Luis Ernesto es padrino mío. Bueno, el profesor debería investigar un poco y cuando alguien se casa en la iglesia cristiana no tiene padrinos, eso es en la iglesia católica. Yo me casé en la iglesia cristiana, así que yo no tiene nada que ver con padrino. Claro que somos afín políticamente, pero no por eso el gobernador de Boyacá hizo un nombramiento que ahí acusan que es la hermana de Luis Ernesto trabaja en la gobernación. Bueno, para que todos sepan, y el profesor lo debería saber, la mamá de Ana María vive en Tinjacá, Boyacá, en una vereda de Tinjacá, Boyacá, ¿cierto? Y en esa vereda, la hermana de Luis Ernesto se puso a trabajar en el equipo programático de Ramiro Barragán. Hizo un gran trabajo en el equipo programático, hizo campaña.
que el gobernador nombre a una chica que estaba en Boyacá, que en el tiempo que hizo campaña, que tiene doctorado, que tiene una hoja de vida extraordinaria, a propósito, y aquí digo algo con toda la tranquilidad del mundo y la sinceridad, pero también con todo el criterio. A mí que Juan Manuel Galán me venga a decir que es un pecado. Doctora Maya, vamos a ver qué fue lo que pasó. Creo que se iba a lanzar Oscar, el doctor Amaya, contra Juan Manuel Galán, diciendo que es un pecado que estén contratando familiares. Me daba la impresión que iba como para allá, como para decirle, cuando ustedes han tenido también los Galán contratado gente en el gobierno nacional. Me daba la impresión que para allá era para donde iba el doctor Amaya, que ya vamos a recuperar la comunicación. Le faltó decir con todo respeto, pero, y ahí comenzaba toda la frase para referirse al doctor Galán. Pero mire, Camila, es que este tipo de denuncias, obviamente que la legalidad no se va a cuestionar, digamos que cumplen con los requisitos, tiene los grados, los posgrados, los doctorados, todo lo que usted quiera. Pero el asunto ético es el que siempre sale a relucir, Camila. Es decir, una persona que hace parte de un equipo de gobierno, que es hermano, que es el primo, el sobrino de alguien muy cercano o allegado a la persona o el funcionario que nombra, siempre se va a criticar, porque es que resulta que con esas calidades y esas condiciones profesionales no hay una persona, deben haber 100, 200 personas con los mismos requisitos, pero que no tienen el privilegio, que no gozan de ese enorme privilegio de ser amigo o ser hermano o ser pariente de alguien allegado al funcionario público. De tal manera que en estos casos yo creo que el doctor Amaya tiene razón, el tema ni siquiera se ha planteado desde el punto de vista ético, porque se cumple con los requisitos, pero sí desde el punto de vista legal, pero sí desde el punto de vista ético, porque en estos casos siempre queda el mal sabor de decir, ¿y por qué este sí y por qué otros no? ¿Por qué otros exactamente que cumplen con esos requisitos no son nombrados? Esa es la parte, Camila, que yo creo que deberíamos tratar también en algún momento con el doctor Amaya. Pero mire que ya retomamos la comunicación con el doctor Amaya, que usted nos estaba diciendo, doctor Amaya. Yo estaba tratando de interpretar y adivinar lo que usted iba a decir, y es que le daba mucha pena, pero que el Juan Manuel Galán le diga ¿qué? Pues Galán que diga que es clientelismo, o que por lo menos lo ponga en duda, que la hermana de Luis Ernesto trabajó en Boyacá cuando tiene una hoja de vida y no, digamos, ella ingresó a la campaña del gobernador Ramiro no porque sea hermana de Luis Ernesto, porque vivía en Tinjacá y creyó que esa era una propuesta de cambio, una propuesta de continuidad de un gobierno que había sido exitoso en Boyacá. Ahora, que Juan Manuel lo diga, querida Camila, y a querido Juan Manuel le digo, cuando el hermano de Juan Manuel, siendo el senador, y Carlos Fernando senador también, trabajó en DNP y tuvo 10 cargos, no uno, 10 cargos en el Estado colombiano, Carlos Fernando también, cuando ellos han estado 30 años en cargos diversos. Bueno, algunos le dicen tribagos, yo no creo que esa sea la discusión, yo creo que ellos tienen todo el criterio, tienen el derecho a trabajar en el Estado, creo que se han preparado, se han formado y creo que tienen el derecho de trabajar en el Estado. Yo no creo que haya algo antiético, ni corrupto, ni que se ponga en duda. No, pues ellos han estado en la política, ejercen la política, se han capacitado, se han formado como la hermana de Luis Ernesto. Y me parece que ahí no hay nada antiético. Al periodista que estaba diciendo allí, bueno, ya estuvo en una campaña, porque hay muchos otros que tienen doctorado que no pueden llegar a ese tipo de escenarios, pues porque jamás en la vida han estado en ejercicio electoral, han apoyado procesos programáticos en los ejercicios electorales, y pues bueno, cuando uno gana un gobierno, esto sucede acá en Colombia, sucede en España, en Inglaterra, en cualquier parte del mundo, pues gobierna con los equipos de trabajo que lo acompañan, que no por eso, porque sean de un partido como el Verde, son malos, ¿cierto? Ellos tienen las capacidades para hacerlo, y lo que yo creo que hay que revisar, Camila, es cuáles son los resultados del gobierno. Entonces miremos en Boyacá los índices de reducción de la pobreza, de educación, de salud. Yo creo que eso es lo que hay que revisar. Valeria. Más que categorizar si uno u otro es malo porque es hermano de uno u otro. Me parece que eso es absolutamente sesgado, que se diga que es que en Bogotá no pueden trabajar boyacenses ahora, Camila, porque trabajan en mi gobierno, pues no solo es mala energía con el departamento de Boyacá, que además es la colonia más grande de Bogotá, sino con profesionales que han mostrado con éxito capacidades en el gobierno y que lo han hecho bien. Y que me parece que incluso hoy la discusión es por qué el gobierno de Duque le fue tan mal, porque contrató un montón de gente que no tenía las capacidades, no tenía la experiencia en la administración pública y no han sabido hacer un buen papel. Yo creo que Colombia necesita buenos gobiernos y no importa si son de uno u otro partido, lo importante es que hagan bien su trabajo. ¿Se da cuenta, Valeria, que sí adiviné lo que iba a decir el doctor Amaya sobre Juan Manuel Galán? Que iba a decir que cómo iban a hablar ellos de este tema de clientelismo y no sé qué cuando los Galán ha pasado exactamente lo mismo.
Así es, Camila. Y por eso yo le quiero preguntar pues al señor Amaya, mire, lo que pasa es que aquí creo que hay pues un vínculo probado entre pues su gobernación, la gobernación del señor Barragán y las personas que trabajaban con el señor Barragán y que están trabajando en este momento en su campaña presidencial. Ahí hay como un vínculo en donde pues está demostrado que la actual gobernación pues sí responde un poco a usted y que usted sí tiene, digamos, ahí mucha injerencia. Y después está probado también pues como que todas estas personas cercanas a usted en ese momento, pues hay muchas trabajando en la alcaldía de Bogotá. Es que estamos hablando del señor Jaime Flores, Ana María Gómez, estamos hablando de que usted mismo fue asesor de la alcaldía de Bogotá por un contrato de 90 millones de pesos. ¿A usted esto no le parece pues un poco cuestionable, estas relaciones entre Boyacá, Bogotá y pues bastantes contratos alrededor de personas que van y vienen? Pues a mí no me parece que Carlos Amaya, que fue un gran gobernador, que logró ser el presidente de la Federación de Departamentos, saliera a asesorar a la alcaldía y a sacar algo tan importante como la región metropolitana y que se echara al hombro el acto legislativo y que sacara adelante eso. A mí sí me parecería muy delicado que yo tuviera un contrato y no hubiera hecho nada. Revisen los informes, los resultados, los congresistas, reuniones. Salió un acto legislativo adelante que se había intentado hace 40 años. Yo puse un granito de arena allí y con liderazgo lo hice. Y cuando uno sale de gobernador, pues tiene que buscar trabajo, como después busqué trabajo en el sector privado y estudié y fui a estudiar y a hacer un máster en Historia Económica en Barcelona. Frente a Jaime Flores, por ejemplo, que tú mencionas el nombre, ¿saben quién es Jaime Flores? Para todas y todos los colombianos que hasta ahora escuchan, el que se inventó en el 2010 los Plasmup de Mocus, que eso fue muy conocido y generó un gran impacto en la ola verde. El señor Jaime Flores entonces se preparó, es magíster, se ha dedicado a formarse toda su vida, hizo un gran trabajo en la alcaldía. Y voy a decir esto que no es público y que yo creo que en la transparencia de este ejercicio periodístico se los puedo decir. Claudia López, cuando Jaime Flores tomó la decisión de aspirar a la alcaldía, al Congreso de la República, me llamó y me dijo: Carlos, mira, yo no intervengo nada en política, yo no sé ustedes qué van a hacer, si se quiere lanzar, no, yo solo le pido que Jaime Flores, que fue funcionario mío y estuvo en la Dirección de Asuntos Políticos, no sea candidato porque eso me genera ruido y después van a decir que es que él está usando su cargo o lo que hizo en el distrito para poder ser candidato a la Cámara. Yo tuve que llamar a Jaime, que me parece absolutamente injusto con él. Entonces su pecado fue trabajar con Claudia López, a decirle: hombre, no aspire a la Cámara, iba muy bien su campaña, probablemente iba a ser representante a la Cámara. Frente a Boyacá, que tú dices que es que muchos renuncian por salir a acompañar mi candidatura, bueno, yo les dije al secretario de Salud y al de Agricultura: no renuncien, quédense allá. Lo que pasa es que nosotros hemos dicho algo siempre, Valeria, y es que nadie que esté en un cargo público puede hacer política. Y siempre yo lo decía, y lo dice el actual gobernador, que claramente es del mismo equipo político, y la gente salió y votó por Ramiro porque fue una refrendación al gobierno que hicimos nosotros, 400.000 boyacenses, una cosa histórica, que dicen que es que era a punta de clientelismo. Pues no, ganó en un montón de municipios porque se hizo un buen gobierno y la gente lo refrendó, y eso pasa en cualquier democracia del mundo. Y esos secretarios dijeron: pero Carlos, qué pena, pero permítame termino. Me dicen: Carlos, qué pena, pero no, hace 50 años no hay un boyacense aspirando a la presidencia que tenga opciones. Nosotros no nos vamos a quedar en nuestros cargos esperando que a ver qué pasa con las elecciones. Se renunciaron, salieron a hacer política, que es lo que deberían hacer la mayoría de funcionarios públicos en muchos gobiernos territoriales y nacionales, que hacen política desde su cargo, que eso sí es ilegal. Que ellos salgan a hacer campaña en este momento, mire, desde el asfalto, como se dice, pues me parece que ahí no hay ninguna ilegalidad. Pero mire, doctora Amaya, yo sí creo que el asunto ético es un asunto trascendental, no es un asunto menor, y cuando se plantea el tema sobre la ética es importante también abordarlo sin ningún problema. Me parece que en estos casos algunos nombramientos deben obedecer, por supuesto, a un concurso de méritos y que las hojas de vida distintas, de diferentes candidatos, se ha escogido el que cumpla con los mejores requisitos y no a dedo. Pero bueno, ese es un asunto que tendremos que discutir después. Pero le quiero preguntar lo siguiente, doctora Amaya. Mire, ya habíamos hablado del doctor Luis Ernesto Gómez. El señor Ariel Ávila, que es aspirante al Senado también por el Partido Verde en estos momentos, ¿cuál ha sido la relación o el vínculo que ustedes han tenido con Ariel Ávila? En la alcaldía se sabe que tuvo contratos con la administración, pero usted particularmente, ¿qué contratos ha tenido con el señor Ávila? Ninguno, pero además yo le doy este dato. Juan Manuel Galán, que sale a decir: ustedes sabían que Ariel Ávila renunció, creo que desde mayo, entiendo, al contrato que tenía con Canal Capital. Ustedes sabían que Mabel Lara, un día antes de inscribirse, renunció al contrato en Canal Capital. Es decir, si eso es una ilegalidad, que el señor haya trabajado en Canal Capital, pues Juan Manuel Galán, la cabeza de su lista, trabajaba en Canal Capital. Entonces, entrar en estas discusiones
que se ponen sobre la base de la ética. Bueno, yo tengo una discusión ahí sobre eso, y es que la ética, ¿quién la define? ¿Quién? ¿Cuál es el criterio que define la ética? ¿Quién define qué es lo ético y qué es ético? Que Claudio haya trabajado toda la vida en el Estado mientras Juan Manuel y Carlos Fernando eran senadores o concejales, eso es ético, y que Ana María, que es hermana de Luis Ernesto, sea hoy directora de la Casa de Boyacá, ¿eso no es ético? ¿Quién define la ética? ¿Cierto? Yo, digamos, a eso yo le pongo pues toda la rigurosidad, y yo creo que alrededor de eso hay que dar unas discusiones de resultados y de que las personas cumplan su papel allí. Ariel Ávila ha sido un periodista, cierto, que yo conozco, que admiro profundamente, pero que nunca ha tenido ningún contrato en el Estado. Que es que porque en la RAPE trabajó la esposa. Bueno, qué pena, pero es que la RAPE, para los que no sepan, es una entidad que no controla el gobernador de Boyacá, allá hay un gerente. Pero es que el gerente era exalcalde de Tunja, entonces usted le dijo que tal que nombrara a la esposa. Bueno, no sé, yo no creo que entonces la esposa quede impedida para trabajar en el Estado porque sea esposa de un periodista. Entonces, si es en esa la discusión, pues nadie trabajaría en el Estado, porque todos tendrían que tener, digamos, impedimentos éticos porque son periodistas. Entonces Valeria Santos está impedida para ser periodista porque es familiar de Martín Santos. Pues no me parece. Yo creo que aquí hay que dar unas discusiones de fondo sobre cuál es el criterio que está manejándose en los medios de comunicación y cuáles son los resultados que se están dando en los gobiernos territoriales y en los gobiernos locales. Insisto, yo no creo que esta discusión le haga bien al país, además porque no resuelve ningún problema de los colombianos. La gente hoy tiene hambre, los insumos químicos han subido un 170%, los campesinos no tienen cómo sembrar, la papa está a 4.600 pesos en las tiendas, en los supermercados, y a los campesinos o a los productores, mi papá siembra papas, se la pagan en 2.200 pesos, pero ya a los campesinos no les es rentable sembrar porque los insumos subieron. La gente tiene hambre en diferentes zonas del país, y nosotros hablando que si la hermana, que si el hermano, me parece que eso no resuelve ningún problema. Pero venga, y sobre esta discusión ética, pues podemos dar una gran discusión. Es que, y termino ahí, querido periodista, mire, en España, en Inglaterra, en cualquier país del mundo, cuando un partido gana las elecciones, pues gobierna con las personas que hacen parte de ese partido. Eso es lo más natural. En Bogotá ganó un gobierno verde, en Boyacá también hay un gobierno verde. Es normal que hayan personas que hayan trabajado en un gobierno exitoso en Boyacá verde el periodo pasado, que no son muchas, son 2 personas en cargos directivos que ahora estén trabajando en el gobierno de Bogotá. Pero más allá de eso, doctora Maya, lo que dicen algunas personas en Boyacá, que supongo están en una orilla distinta a la suya, es que son 5.000 los cargos que dependen de usted o que obedecen a usted en la gobernación de Boyacá, y que esa es la base con la que usted cuenta para las elecciones de marzo, para ganar la consulta de Centro Esperanza. Ese es el cuento de los que han perdido el poder llevaron 50 años gobernando. Aquí hay un señor que es hijo de un senador que fue condenado por parapolítica. ¿Qué dice eso? No es cierto. Nosotros jamás he hecho política diciéndole a alguien le voy a dar un puesto para que me ponga un voto. Y delante de Dios lo digo, jamás a nadie se le ha dado un puesto para que ponga un voto. Es más, la señora Luzmari Cárdenas, que hablan de ella no solo no tiene un voto, sino que quita votos porque es demasiado técnica y no entiende de política. Es decir, aquí hay un montón de mentiras, por eso a mí me da tristeza que Juan Manuel Galán le dé credibilidad a este tipo de comentarios que son falsos, que se diga que es que hay clientela. Mire, yo le pongo este ejemplo sencillo, querido periodista. En Boyacá el gobernador Ramiro sacó 400.000 votos, 400.000, la votación más alta de la historia. Y Boyacá tiene 1.200 contratos de prestación de servicios. ¿Ustedes creen que alguien con 1.200 contratos de prestación de servicios va a multiplicar eso por 400.000 votos? Pues no, la gente salió a votar porque hubo un buen gobierno en Boyacá, porque mi favorabilidad era el 89%, porque reducimos la pobreza 10 veces más que el promedio nacional de 2016 al 18, porque hicimos y por todo lo bueno que usted repite, exgobernador, yo sé que están en campaña y que es el momento para decir, y no lo dudo, que hay que aprovechar la oportunidad, que claro que usted hizo una buena gobernación, es lo que usted vende, y usted dice, yo salí con el 80% de favorabilidad cuando terminé mi gobierno, entonces no me van a decir que es por clientela que yo voy a tener los votos, sino porque hice bien la gestión. Es la respuesta que usted da a esas denuncias, valga la pena aclarar, anónimas, que retoma su colega y contendor de la consulta en marzo de la coalición de la esperanza, el doctor Juan Manuel Galán. Camila, imagínese yo que saliera ahorita a decirle a Juan Manuel, oiga, necesito explicaciones por los contratos de la escuela Galán, los multimillonarios contratos. O Galán, necesito explicaciones por lo que dijo Rodrigo Lara, que era de su partido, que dijo que su partido es una famiempresa.
o necesito explicaciones por lo que dijo Abelardo de la Espriella, que ustedes llevan 30 años en la teta del Estado, o necesito explicaciones cómo ha ganado los puestos Claudio. Es decir, entrar en esas discusiones le conviene a la coalición, es la pregunta Juan Manuel Galán. Yo creo que no. Explicaciones sin lío, yo doy las explicaciones sin lío, pero creo que se está equivocando, más en un momento en el que acaba de pasar lo que pasa con el general de este gobierno, con lo que está pasando con Piedad Córdoba, y nosotros dedicados a discutir que si la hermana de Luis Ernesto tiene o no las capacidades para estar en la gobernación de Boyacá, o si un abogado que Germán Aranguren o Luz Mari, funcionarios extraordinarios, pueden estar o no en la alcaldía de Bogotá. Me parece que se están equivocando, y creo que Carlos Fernando, con su afán de ser alcalde de Bogotá y con su afán de hacerle oposición a Claudia, pues está poniendo en riesgo la consistencia de la coalición, y deberíamos estar hablando de propuestas al país y no de este tipo de discusiones que no le resuelven ningún problema a los colombianos. Pues el candidato presidencial y exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, gracias por atendernos y por dar respuesta a estas inquietudes. Feliz resto de día para usted. Camila, gracias a usted, a Valeria, al periodista que no conozco su nombre, pero que le agradezco sus preguntas. Y bueno, algún profesor alguna vez me dijo en el máster en Historia Económica, y con esto cierro, frente a la discusión de la colonia, si era buena o no que España nos haya colonizado. Dijo, la ética la hace valer quien tiene la autoridad en ese momento. Y yo creo que este país está ya también cansado de que la ética se ponga del lado de los que tienen en el momento el poder, o de los que tienen la posibilidad de hacer valer la ética. La ética de la que deberíamos estar hablando es porque hay colombianos hoy, 21 millones de colombianos que están en la pobreza, y porque hay colombianos hoy que no tienen que comer, y porque un país tan rico que puede sembrar comida no está resolviendo sus problemas. Muchas gracias, un abrazo para todos los oyentes que hasta ahora nos escuchan. A usted, gobernador, gracias. Yo